para que puedan compartir su pantalla. Profesor Alberto Maringer, adelante, por favor. ¿Ahí podría ser? Sí. Ya. ¿Se ve? ¿Está todo bien? Adelante sus 10 minutos desde ahora. Ya, vamos a checar esto un poquito, ya, ahí está. Entonces, esta presentación, esta ponencia tiene que ver con la influencia que tiene el rol de los profesores tutores, en este caso, en el aprendizaje de los profesores en formación de física durante el proceso de tutoría, que es esas conversaciones que ocurren cada, digamos, todas las semanas por algún periodo de tiempo. Parece un tema que se hubiera investigado antes, pero la historia es que no mucho. Ahora, este estudio se propone comprender mejor la práctica de los profesores tutores especialistas en física en relación a promover el desarrollo profesional de los profesores en formación, en particular el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que pensar que solamente nos vamos a enfocar en esa área, ¿ya? Ahora, el índice de la presentación es el que se ve ahí, que es la pregunta de investigación primero, el marco conceptual, la metodología, análisis y algunos resultados que he tenido hasta este momento. Me queda todavía un año, así que todavía hay por entregar. Ahora, la pregunta de investigación es la que aparece ahí, dice de qué forma los diálogos entre el profesor en formación de física y su tutor especialista desarrollan en el profesor en formación su conocimiento profesional para enseñar y aprender física, que se supone que estos diálogos son para eso específicamente. Ahora, esta pregunta está dividida en tres partes. La primera es qué tipo de rol son los que utilizan los profesores, los tutores de física, qué tipo de rol como mentor. La siguiente es qué tipo de conocimiento profesional para la enseñanza y aprendizaje promueven estos roles en los profesores en formación. O sea, hay una siguiente relación. Y la última tiene que ver con de qué forma los roles elegidos por estos tutores de física influyen en el desarrollo del conocimiento profesional. Hay que pensar que el conocimiento profesional está separado en varias áreas, lo que lo vamos a ver a continuación, y por lo tanto eventualmente podría ser que no todas se abordaran. Ahora, el marco conceptual de este proyecto se concentra en varios aspectos. Entonces, esto van a ir escalando. El primero es pensar que el conocimiento profesional docente es uno que se construye socialmente. O sea, necesitamos estas relaciones para que esto vaya creciendo, ¿no? Y que además en gran medida no es explícito. O sea, cuesta mucho, si no sería esto muy fácil, ¿no? Sería muy sencillo formar profesores, pero es complicado. Así que por esta naturaleza del conocimiento que es un poco tácito, ¿no? Ahora, la otra parte es que el conocimiento docente está compuesto de categorías y una de estas formas de categorizarlo, la que vamos a ocupar en este proyecto, es la que desarrolla Schulman, que piensa que el conocimiento docente, digamos, por ejemplo, tiene el conocimiento del currículum, el conocimiento del contenido, el conocimiento pedagógico y el famoso conocimiento pedagógico del contenido, que también está en este grupo. El otro aspecto importante en este marco conceptual es que la práctica de la tutoría se supone que promueven el desarrollo de los conocimientos de enseñanza y aprendizaje de la física. O sea, para eso está la práctica y para eso está la tutoría. Y por último, solamente enfocándonos en la tutoría, resulta que estas específicamente tratan de conectar el conocimiento pedagógico teórico con el conocimiento pedagógico práctico, ¿ya? Y no lo digo yo, lo dice una serie de otras personalidades. Ahora, ¿qué es esto de las tutorías? Tenemos acá los dos lados de las dos caras de la moneda, podríamos decir. Por un lado los profesores de información y por otro lado los tutores de física. Los profesores de información dicen, bueno, nosotros más o menos sabemos de qué se trata la tutoría, además más o menos entendemos qué es lo que quiero aprender y qué es lo que necesito. O sea, hay ciertas ideas previas, podríamos llamarlo así, de cómo se entiende la tutoría. Y por otro lado también, digamos, los profesores tutores tienen cierta idea de cuál es su rol, tienen una idea de qué es lo que el profesor en formación necesita aprender. Entonces aquí se juntan dos personas que tienen ciertas ideas anteriores, ¿no? Ahora,
para este proyecto, digamos, recopilé información de tres formas distintas. Una tiene que ver con entrevistas anteriores y posteriores a la práctica, para entender cómo esto se va desarrollando. Por otra parte, les pedí que desarrollaran un diario reflexivo, es decir, que cada semana pudieran escribirme qué aprendieron respecto a enseñar y aprender física. Y en último término, hubo un registro auditivo, digamos, de audio, digamos, de las tutorías, para también poder analizar qué es lo que ocurría allí. Y en esta presentación me voy a enfocar solamente en esa parte, en el último aspecto. Ahora, análisis y resultados. Tenemos, para el análisis, ocupé un análisis proposicional y un análisis temático deductivo, que ya les voy a explicar de qué se trata esto. Y para el caso de los profesores tutores de física, ocupé un modelo ya existente, que es este modelo MERIT, desarrollado por Jensen y otros, hace ya un tiempo atrás, donde a la derecha podemos ver un gráfico que tiene dos ejes. Si miramos el eje vertical, dice activo-reactivo, es decir, el profesor tutor, si tiene un rol activo, es un tutor, perdón, que está indicando cuáles son las temáticas que se van a conversar, y si es reactivo, es más bien, trata de que sea el profesor de física el que ponga el tema, aquel tema que le interese más o que lo tiene como más acongojado quizás, en fin. Y en el otro eje, el eje horizontal, que dice directivo o no directivo, entonces aquí son habilidades que ocupa el tutor de física. Habilidades directivas sería, por ejemplo, que el tutor le dé su opinión, y no directiva sería, por ejemplo, que le preguntara, ¿no? Ahora, aquí entonces se forman 4 tipos de roles. Si nos vamos arriba a la derecha, encontramos el rol dominador, y si miramos en el cuadro de la izquierda, el rol dominador nos dice que usa habilidades directivas en el diálogo, o sea, da consejos, da instrucciones, opina, y además introduce el tema, digamos, ¿ya? Tenemos el rol abajo a la derecha, consejero, y se usa habilidades directivas, pero no introduce el tema, ¿ya? Después está el iniciador, que usa habilidades no directivas en el diálogo, hace preguntas, se mantiene dentro del tema propuesto, pero introduce el tema en el diálogo. Estamos hablando del cuadrante de la izquierda superior. Y por último tenemos el incentivador, que es aquel que le da prácticamente la palabra al profesor en formación, para que introduzca un tema de su preferencia, y además le hace preguntas y como que lo hace rodar por ese lado. ¿Ya? Ahora, análisis proposicional. Se trata aquí de revisar todos los diálogos y analizar frase por frase. Y aquí tenemos una, dice, este tutor de física dice, bueno, me llamó la atención que los estudiantes hablaran a través del chat, pero privadamente, con el profesor, y que hubiera pocos comentarios en el chat público. Esto me causa curiosidad. La pregunta entonces es, ¿por qué piensan que pasa eso? Entonces este es un ejemplo de un rol activo, porque le está poniendo el tema, no quiere hablar del chat. Y además un análisis, está usando como habilidades no directivas, o sea, le hace una pregunta al final. ¿Sí? ¿Ok? Cuéntame qué pasó ahí. Aquí hay un cuadrito que nos muestra las 5 tutorías, y se pueden ver ahí una serie de números. Vamos a analizar solamente la primera fila, que dice, bueno, aquí el 7 de octubre este tutor fue activo 18 veces, reactivo 9 veces. Ocupó sus habilidades para conducir el diálogo directivas 18 veces y no directivas 10 veces. ¿Ya? Ahora vamos a ver esto en un gráfico. Yo sé que a todos les gustan los gráficos, que hay un gráfico. Entonces, podemos ver que este tutor ocupa todos estos roles. No es que se oriente a uno solo, sino que los va ocupando. Pero resulta que durante 2 tutorías ocupó mucho más el rol de dominador, arriba a la derecha, pero otras 3 ocupó el rol más de incentivador. Entonces uno se puede preguntar así, honestamente, bueno, ¿y de qué estaban conversando? ¿Por qué elige un rol y no otro? ¿Y qué tipo de conocimientos impulsa uno y cuál es impulsa otro rol? Entonces, para ver ese tema, nos metemos al otro lado de la ecuación, al lado del profesor en formación, y de nuevo hacemos un análisis, pero esta vez ocupando el modelo o la idea de Mena, que dice, bueno, aquí podemos categorizar las expresiones del conocimiento en niveles, categorías.
y categorías, ¿ya? Entonces hay un nivel narrativo y hay un nivel inferencial. El narrativo es por ejemplo, está recordar que es una reproducción verbal de algo que ocurrió, evaluar positivamente, decir, bueno, chuta, la clase no anduvo, perdón, la clase anduvo perfecto, eso evaluar positivamente. O evaluar negativamente, como que la relación con ese estudiante como que no fluyó. Pero por otro lado tenemos un nivel inferencial y categorías como reglas y artefactos que ahí son distintas. Ahí el profesor de información anuncia o enuncia un principio práctico, una metodología, una estrategia que le aplicó una experiencia y la cuenta. Un artefacto ya es un poquito superior, es un elemento ya más conceptual y dice, bueno, esto lo puedo aplicar en otra situación, ya sea en el mismo concepto o en otro distinto. O sea, ya empieza a generarse un cierto bagaje de estrategia. Entonces, si uno trata de pensar en el crecimiento profesional docente, más bien va por estas dos últimas líneas, ¿no? Abajo Tiempo, hay dos profesor. ejemplos. ¿Tiempo? Ok, Sí, profesor. ya. Me faltaron los 2 minutos, no sé si no lo vi. Se lo mandé solo en el chat personal a usted. Estaba súper concentrado. Perdóneme. Ok, no, está perfecto, no hay problema. Entonces, bueno, lo cerramos aquí. Eh, Ahí está las dos últimas. Y vamos a dejar esto para las preguntas. Ahí está la bibliografía y tal. Ok. Me disculpo, profesor. Quizás debiera Está habérselo perfecto. dicho, pero no quería interrumpir. Verbalmente, sí, 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 no, es que achiqué el asuntito y solamente me enfoqué en tratar de Bueno. contar la historia. Está Me dicen que perfecto. puede dar las conclusiones de su estudio si lo puede hacer rápidamente. Sí, me quedó como 1 minuto en la historia, pero vamos atrás. Sí, termine de contar la historia. Ahí vemos, ¿cierto? Sí, Bueno, al final, esta era una especie como de pregunta, ¿no? Abajo, ¿no? Hay un par de ejemplos. Dice, muchos profes me han dicho esto es súper importante. Tú puedes ser cercano al estudiante, pero recuerda que eres el profesor. Y eso es narrativo, es como recordárselo. O sea, está en esa área. Y el otro dice, quizás no es tan importante dedicar más tiempo a este tipo de cosas que uno cree que van a servir para que los contenidos que vienen se entiendan mejor. O sea, hay una idea y dice, bueno, ¿le dedico más tiempo a estos conceptos para la próxima clase o qué? Entonces ahí hay algo que parece más una regla. Está tratando de orientarse mejor a cómo es que organiza los conceptos en esta línea de 2 o 3 clases consecutivas. Entonces aquí tenemos un gráfico, lo último, en que tenemos acá las dos cosas combinadas. Entonces podemos ver, por ejemplo, la barra azul que representa el 7 de octubre, que nos muestra que el rol dominador parece ser que el que incentiva más este conocimiento inferencial, que es el que como que nos importa más. Y por otro lado, el rol de incentivador es el que más promueve el tipo de expresiones narrativas. En este caso, tengo otro caso que no se lo voy a mostrar ahora, será más adelante, pero hasta aquí llegamos, son solo 10 minutos. Eso. Ahí hay unas preguntas que yo mismo me hago, pero en fin. muchas gracias, profesor. Ok, Vamos a lo pasar dejamos hasta ahí. a las preguntas, en realidad, por una cuestión de tiempo, ¿sí? Totalmente. Colegas, ¿alguien que tenga alguna pregunta para el profesor Alberto? Levantemos la manito. Javier, adelante. Profesor, muchas gracias por la presentación. Hay una dimensión de los profesores en formación, y como lo mencionó usted en un principio, es el carácter social del aprendizaje en el fondo profesional. Eh, ¿Existe esa dimensión dentro como del rol del tutor, de fomentar en el fondo la colaboración entre pares, es decir, entre profesores en formación? Claro, cuando comenté el tema del rol, la idea de que este es un conocimiento que se construye socialmente, me refiero a que al enfrentar una investigación, uno tiene que ponerse cierto, en una cierta marco teórico. Entonces nosotros entendemos, yo me pongo en el marco teórico de entender de que esta idea de aprender
está dentro de se da dentro de una relación social, de conversación, de transmisión y de colaboración. Eso. Y en relación a la pregunta, si lo incluye, esta es como la piedra fundamental del proyecto. O sea, no se da el aprendizaje, el desarrollo del aprendizaje, si no es a través de esta conexión social. Por eso es que voy al tema de los diálogos. Entonces tengo que ir a investigar si esto se ocurre o no en un diálogo, o sea, en una interacción social. Eso no sé si explica o responde la pregunta. Claro, a lo que me refiero, entiendo en el fondo el vínculo entre el tutor y el profesor en formación, pero me refiero a si es que dentro del rol del tutor existe, y me corrige si estoy entendiendo, si hay algo, si hay algo que no estoy confundiendo en el fondo, pero si es que existe dentro del rol del tutor el, el destacar el carácter en el fondo colaborativo del aprendizaje dentro del conjunto de profesores en formación. Es decir, como destacar en el fondo el rol de que el desarrollo profesional se fortalece en la medida que yo colaboro con mis pares. Y ahora, orientando más a esa pregunta, la respuesta es no, porque la forma de este proyecto es tratar de no intervenir en una situación que se aprecia como natural. Tratar de ponerse más lejos y no influir en lo que los participantes expresan dentro de la información que me entregan. Ya, perfecto. Entonces no trato de imponer una visión u otra. Ellos van a comentarme respecto a su propia, Ya, digamos, de su perfecto. propio interés. Sí. Ya Sí, hay entiendo. otras investigaciones que tienen una cierta orientación, pero esta no se para de afuera. Ya, perfecto. Sí. Entiendo. Gracias, gracias, profesor. Por una cuestión No, de sí, tiempo, gracias por la pregunta. nos queda tiempo para una pregunta más o una intervención más, profesor Rolando. Siempre se me olvida el micrófono. Te quería preguntar una cosa, porque está bien correcto que no permite el marco que tú estableces, no vas a intervenir, es nada más que de observación. Ahora, algo que me llama la atención que no está considerado o mencionado es que también hay otras funciones o rol del profesor tutor que promueve o estimula que haya una observación entre practicantes, de modo que se pueda fomentar o potenciar la interacción mutua y el aprendizaje social de unos con otros. Esa parte no la vi o no lo siento. En eso quería preguntar si lo puedes considerar o lo vas a considerar a futuro o no vale, no está dentro del marco. ¿Se entiende, no? Se entiende. Sí, muy buena pregunta, porque en definitiva esta es una primera entrega en relación a cuál es la relación que existe, si es que existe alguna, de un modo un poquito como cuantitativo, podríamos decir, entre los roles que un tutor de física ejerce cuando está en esta función de mentor. ¿Y qué influencia tiene en eso en el tipo de expresiones del conocimiento que muestran los profesores en formación? Esta es una primera mirada de tipo más cuantitativa, y después viene una mirada más holística del proceso, donde me va a empezar a preguntar estos roles, exactamente qué tipo de conocimientos tienen. Y efectivamente hay algunos profesores de formación y tutores de física que destacan la idea de que la observación cruzada de otros profesores en formación les colabora en el sentido de crecimiento profesional. Pero eso es parte de un análisis que voy a desarrollar con posterioridad en lo que me queda de año para terminar esta investigación. Sí, Muchas gracias por la gracias. pregunta. Muchas gracias a las preguntas, muchas gracias, profesor Alberto. Ya, Un vamos. aplauso. No sé cómo se nos dan aplausos aquí. Bueno, seguimos con la ponencia que viene a continuación, que es la ponencia de
la profesora Camila Ávila, titulada Profesorado en Formación Inicial de Física, Percepciones sobre el enfoque indagatorio y su aprendizaje. Hola. Puedes empezar, Camila. Tus 10 minutos empiezan desde ahora. Espérame, profe, ¿me pueden avisar cuando se vea la presentación? Todavía se está cargando acá, mi tranquilidad. ¿Sí? ¿Ahora sí? Todavía. Todavía se está cargando. Todavía no ha empezado tu tiempo, así que calma. Ah, ya. Ahora sí, ponle el que se presente. Ya. ¿Ahí sí? Sí, ahora se ve. Todo Ya, el mundo ve, ¿cierto? Se ve, sí. Ya. Ahora sí, Camila, tu tiempo empieza a correr ahora. Ya. Buen día, mi nombre es Camila Ávila y bueno, les doy la bienvenida a todas, todos y todas a esta presentación. Nuestro trabajo se titula Profesora en Formación Inicial de Física, Percepciones sobre el enfoque indagatorio y su aprendizaje. La estructura de la presentación. Bueno, para plantearnos el problema, nosotros tomamos los tópicos que se muestran en pantalla. En primer lugar, tenemos el desempeño de Chile. Chile es uno de los países latinoamericanos con mayor desempeño de las pruebas internacionales que miden competencias científicas en estudiantes según la OCDE en 2016. En la prueba PISA del año 2015, el promedio de Chile fue de 447 puntos, puntaje que está sobre la media latinoamericana, que estuvo en 408 puntos. Pero si bien este puntaje está bastante alejado del promedio internacional, que está ubicado en 493 puntos, lo que nos deja bastante lejos de alcanzar a países desarrollados o en vías del desarrollo según la Agencia de la Calidad de la Educación. Los conocimientos científicos hoy en día son indispensables para desenvolverse en un mundo que se encuentra domado por las ciencias y sus consecuencias sociales, económicas y ambientales. Enseñar ciencias y transmitir conocimiento científico es un rol fundamental en la pedagogía, y es que una formación científica básica o alfabetización científica para algunos autores es considerada incluso como la propia alfabetización, o sea, cuando enseñamos a escribir y a leer. Y más en específico en física, hay autores que plantean que la física lo que busca es formar ciudadanos con competencias científicas que les permitan vivir con plenitud. Ahora en específico, en la termodinámica, nosotros, bueno, en la física tenemos que una de las áreas más cotidianas y de mayor interés luego del electromagnetismo podría ser la termodinámica. Pero en esta área nos encontramos con algunas dificultades y el primer problema es de origen conceptual. Según Neire Pérez, uno de los primeros problemas conceptuales fue la diferenciación entre el concepto de calor y temperatura. Y esto se debe como a la forma en la que se enseña y además la mala utilización de estos conceptos en la vida cotidiana. Algunos docentes mencionan que en su experiencia docente en la termodinámica han observado también este problema en la enseñanza de la termodinámica, tanto en la estructura formal de los contenidos como en la metodología que se utiliza para enseñar. Ahora, los cambios en la sociedad también han sugerido cambios en las metodologías y en la forma en la que nosotros como docentes enseñamos, y avanzan hacia metodologías que promuevan el aprendizaje contextualizado y a la autonomía del estudiantado, involucrándolo activamente en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero aún existen dudas de parte del profesorado en utilizar esta nueva metodología, y también encontramos con dudas de parte del estudiantado en que ahora, como ellos articulan este proceso, dudan de su propia capacidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, lo primero que tenemos que hablar es sobre el enfoque indagatorio, y Aduris en 2011 propone que los estudiantes se involucren de forma activa y considerarles aprendices de una práctica.
Esto conlleva el desarrollo del pensamiento teórico sobre los fenómenos del mundo, que construyan modelos teóricos escolares basados en la observación y la experimentación, el análisis, la aportación argumentada, la reformulación de ideas y el planteamiento y resolución de problemas. La evaluación de resultados, es decir, en lo que podríamos llamar indagación. Y varios autores afirman que la mejor forma de enseñar ciencias es a través de la indagación. Bueno, para nosotros el inicio de la metodología que queríamos estudiar fue a través de esta cita de Harlan, que dice que la indagación científica ofrece a las y los estudiantes el placer de descubrir por sí mismos e inicia la apreciación del poder y las limitaciones de la ciencia. Para nosotros esta fue la frase que nos inspiró a enfocarnos en esta metodología. Otro punto importante es la percepción, y como queremos obtener la percepción de los estudiantes sobre su aprendizaje, hablaremos sobre qué entendemos como percepción. Según nos basamos en Vargas, quien dice que esta evoca en cómo una persona diferencia su entorno por medio de sus sentidos y entendimientos, pero también que implica la construcción del aprendizaje y conocimiento, que se unen con su entorno, mediante las emociones, las relaciones y concepción de género. Esta idea o percepciones las personas la adaptan para representarlas durante su vida, practicando y enfrentándose en diversas situaciones. Y además la percepción inicia en la infancia, pero se va desarrollando y modificando a lo largo de su vida de acuerdo a las experiencias vivenciales. El objetivo de nuestra investigación es determinar cómo cambian las percepciones del profesorado en formación inicial de física sobre su aprendizaje luego de la implementación de una secuencia didáctica con enfoque indagatorio en un curso de termodinámica. Los objetivos específicos fueron diseñar e implementar la secuencia, identificar las percepciones que tiene el profesorado en formación durante la implementación, para luego identificar las percepciones que tiene el profesorado en formación posterior a esta implementación. Nuestra secuencia consta de 5 actividades, 2 de diseño investigativo y 3 de diseño experimental. Cada una cuenta con su pregunta de investigación y todas fueron trabajadas con la estrategia de aprendizaje basada en proyectos, con niveles de indagación 1 y 2 según los roles que toma el estudiante para las preguntas y los fenómenos ya definidos. En las características de la implementación tenemos que esta fue probada en una universidad pública en la región metropolitana, en formación inicial docente en física, a un curso de tercer semestre que fue en específico el curso de termodinámica. El curso estaba compuesto por 26 estudiantes y se dictó de manera online debido a la crisis sanitaria que aún nos aqueja. Esta actividad buscaba incorporar el enfoque indagatorio en la formación inicial docente con el objetivo de brindar nuevas herramientas al profesorado en formación. Al momento de la implementación nosotros recordábamos las componentes de una investigación, levantábamos conocimientos previos a partir de preguntas claves con los conceptos que se iban a tratar en la actividad, se presentaba la pregunta de investigación, la pregunta general, se les daba un contexto cotidiano para luego entregarles la pregunta investigable que era la que ellos tenían que trabajar. Se les daban ejemplos de herramientas metodológicas y en la entrega de resultados se les pedían diversas cosas como título, hipótesis, introducción, descripción del trabajo, resultado y conclusiones. Y finalmente un ticket de salida. El ticket cuenta con 4 preguntas, 2 enfocadas en el aprendizaje y 2 enfocadas en la metodología. Para los resultados preliminares, nosotros solo nos enfocamos en la pregunta que dice ¿cómo influyó tu aprendizaje? En tu aprendizaje la aplicación de los conceptos a un contexto cotidiano. Entonces, al inicio del ciclo, pudimos observar que los estudiantes hablaban sobre un aumento en mi conocimiento, en que comprendieron la diferencia, ya que la primera pregunta hablaba de cuál era la diferencia entre calor y temperatura, y reconocer un uso cotidiano. Y vemos que un 64% del curso hablaba sobre aumentar su conocimiento. Hacia el final del ciclo, ya estas percepciones... Perdón. Okay. Hacia el final del ciclo, estas percepciones fueron cambiando y ellos nos describían que pudieron comprender mejor, pero además aplicar a lo cotidiano o bien identificar el uso cotidiano.
Entonces, primero, con los resultados preliminares indican que el profesorado en formación inicial de física en las primeras actividades percibía un aumento en sus conocimientos y que mediante la investigación pudieron comprender mejor estos conceptos, pero a medida que avanzaban las actividades apuntan a una mejor comprensión de los conceptos al momento de llevarlos a lo cotidiano, más que a una investigación como tal. A partir de los resultados preliminares, nosotros podemos afirmar que las percepciones de los estudiantes con respecto al uso del enfoque indagatorio como nueva metodología de enseñanza-aprendizaje contribuye a una mejor comprensión de los contenidos. Y de esta manera nosotros esperamos contribuir en la incorporación del enfoque indagatorio en la formación inicial docente, para así generar un cambio en las prácticas de enseñanza de los formadores de formadores, además de establecer modelos educativos para el profesorado de formación en física. Esa fue mi presentación, muchas gracias. Le quedó un minuto, profesora. En serio, no, No importa, está bien. Pasamos ahora a las preguntas. Vamos levantando las manos. Tenemos para esos 5 minutos. dejo de compartir la presentación nomás. El profesor Rolando. Profesor Rolando, luego el profesor Patricio. Hola Pamela, un placer conocerte. Camila. Bien interesante tu trabajo y la presentación. Tengo una duda con respecto a lo siguiente. Tú basas una buena parte del análisis y las conclusiones en el concepto de la percepción de los estudiantes que están participando, ¿cierto? Son aspirantes a profesores, ¿no? En un curso de formación ya. Sí. ¿No has pensado que quizás porque yo tengo la percepción de que la percepción es subjetiva? Eso yo lo he utilizado mucho también y es como una aproximación a conocer cómo recibe la persona y qué apreciación hace de lo que están haciendo. Y eso es muy interesante, muy válido y muy útil. Sin embargo, pienso que podría haberse también abordado un poco un enfoque más objetivo en cuanto a resultados de mejor comprensión que pudieran haber tenido mediante el registro de sus ideas iniciales que tú tomaste, parece, y después haber repetido, pero el registro de después de haber realizado toda la actividad, si cambió o no cambió su concepción, su pensamiento. De una forma más objetiva, se podría, o sea, es una sugerencia que podría ser para profundizar o ampliar el estudio. Eso es lo que te pregunto. Claro, sí. Bueno, este es nuestro proyecto de tesis, que aún está en desarrollo, por eso todo lo que mencioné fueron resultados preliminares, y precisamente tenemos una etapa que nos falta, que es la de evaluar las percepciones luego de la implementación. Todo este análisis que hicimos fue solo con lo que nosotros recopilamos durante la implementación de la secuencia. Nos queda la etapa posterior, que va a ser ahora que ya fue la implementación. Claro, pero yo lo que te alerto o te sugiero que pienses un poco también es que el hecho de trabajar solo con las percepciones te quedas un poco a nivel subjetivo. Entonces, te sugiero de que de alguna manera incluyan esta valoración más objetiva que puede ser utilizada. Muchas veces se utiliza frecuentemente en la investigación, que es aplicar un test de ideas previas y de conocimientos fundamentales, que hay varios tests de esto de termodinámica establecidos, y eso se hace antes de y después de, y se compara. Y eso da un resultado más objetivo. Esto te sugiero que a lo mejor te puede ser para mayor profundidad o solidez de los resultados. Eso. Ya, muchas gracias. Gracias, profesor Rolando. Alguien más había levantado la mano, creo. ¿Patricio? Sí, yo. Hola Camila, bueno, hola a todo Hola. el mundo. Oye, me pareció primero que todo súper interesante el tema. De hecho, yo también estoy preparando mi tesis en esa línea, así que es una buena oportunidad para establecer lazos. Lo que te quería preguntar era sobre esta percepción durante la implementación.
si los estudiantes tienen proyecciones, si pedían, por ejemplo, continuar otros cursos, si te comentan si le hubiera gustado haber tenido como esta metodología también en cursos previos, en cuanto a durante, digamos, porque todavía no está el resultado a posteriori. Sí, de hecho, eso fue una de las cosas que más nos comentaban en los tickets de salida, o sea, que si bien pudieron comprender mejor, o sea, era como un complemento a la cátedra que tuvieron, la implementación se llevó a cabo como en el laboratorio de termodinámica, entonces decían que servía mucho para complementar y que les gustaría que los ramos que siguen de la especialidad, que se pudiese aplicar el enfoque indagatorio, porque lograban comprender, o muchas veces me decían que antes creían que lo entendían, pero luego de la actividad lo sabían explicar. Que antes no entendían como la ecuación, pero no sabían cómo explicar el fenómeno. Entonces, sí, eso nos comentaba mucho. Qué bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a los profesores. Creo nos queda tiempo para una pregunta más, breve, idealmente. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para la profesora? Del profesor Alberto. Sí, gracias. Interesante, me gustó mucho tu presentación, Camila. Muchas Me gracias. gustaría saber un detallito nomás. Cuando, cuando ustedes se plantean la idea de la termodinámica, que es algo a veces complicadito, ¿no? Y muchas veces uno, digamos, por verlo de una manera más tradicional, hay algunos elementos que no quedan tan claros. Entonces, ¿se plantearon en algún momento la idea de ocupar algún otro, digamos, algún otro tema que no sea tan candente, por decirlo así, que Sí. el tema de la termodinámica, un poco para hacerlo menos, ¿cómo decirlo?, menos incisivo o menos, no sé si me explico. Sí, o sea, en un comienzo, la verdad, cuando nos planteamos la idea de trabajar el enfoque indagatorio, lo pensamos en electricidad, en electroestática, como en esa unidad, y luego nos arrepentimos porque en realidad vimos que en la termodinámica era donde había más dificultad como no sé, que se aplican más los conceptos de la vida cotidiana, como de hace calor, o cierren la puerta que va a entrar el frío, o sea, claro, cosas así. Entonces, había muchos errores cotidianos que se llevaban a cabo, entonces por eso decidimos finalmente enfocarnos en esto, porque era más fácil contextualizarlo y poder lograr que hubiese una mejor concepción, o sea, un mejor entendimiento de los conceptos. Eso, perdona Pamela, otra cosita que te iba a decir, en varias partes estás usando promoción de metacognición y no lo mencionas, eso podrías también ampliar un poquito porque lo estás usando en la práctica real, en las preguntas que tú haces, que los estudiantes empiecen a pensar en cómo pensaron y cómo evolucionó su pensamiento. Ya, muchas gracias, profesor, lo voy a considerar. Muchas gracias, profesora Camila. Vamos a ir con la siguiente presentación del profesor Patricio Farfán, que se titula Self-Study Colaborativo, una mirada introspectiva para mejorar prácticas educativas entre profesores de física. Profesor Patricio, ¿está Hola, listo? ¿ya estamos listos? ¿Sí? Va a partir, sí, va a partir Sí. Natalie. ¿Todo el mundo ve lo que está compartiendo el profesor? Ya. Antes de que empiece, profesor, quiero preguntar a todos si les resulta más cómodo que intervenga, le diga por el micrófono que quedan 2 minutos o les hablo por el chat. ¿Por el micrófono? Ya, perfecto. Entonces, sus 10 minutos van a empezar a correr desde ahora ya. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Natalie y junto a Patricio vamos a presentar este trabajo en conjunto que se llama Self-Study Colaborativo, una mirada introspectiva para mejorar las prácticas educativas entre profesores de física. Cabe señalar que este trabajo lo hicimos en el marco del curso de didáctica de la física dentro del programa de magíster en didáctica de las ciencias experimentales que imparte la Universidad Alberto Hurtado. Para comenzar, señalar que sabemos desde la experiencia que la práctica docente
implica diversos retos, sobre todo en el contexto actual. Nos enfrentamos a cambios que son sociales, culturales, tecnológicos, entre otros. Y dados estos tiempos de incertidumbre, como lo que nos convoca en esta jornada, surgen diversas necesidades. Y bajo este paradigma está también la idea de la autocrítica y la crítica entre pares. Y esto nos llevó a la elaboración de este self-study que se presenta como una oportunidad para analizar nuestras prácticas docentes y asimismo poder generar instancias de colaboración entre nosotros mismos. En el marco de este trabajo de colaboración, lo realizamos Patricio y yo. Ambos somos de formación profesores de física y matemática, pero nos realizamos y nos desenvolvemos en distintas áreas de nuestras prácticas. Por una parte, Patricio es docente de aula y tiene una experiencia de 4 años. Por mi parte, yo trabajo editando textos escolares y tengo una experiencia de 5 años de docencia previos al trabajo editorial, donde ya llevo 7 años trabajando. Bajo este escenario y estas diversas prácticas que nos desenvolvemos ambos, el estudio colaborativo de nuestras prácticas surgieron diversas problemáticas individuales, así como hicimos un análisis individual y cruzada entre ambos para poder ver qué hacíamos en nuestras prácticas docentes y así en conjunto elaborar conclusiones a partir de este análisis. Para ello, el objetivo que nos enfocamos para la elaboración de este self-study es analizar, como dije anteriormente, las prácticas educativas entre ambos como docentes en nuestro ejercicio, enfocados principalmente en la temática de cinemática, y para ello nos enfocamos en 3 ejes principales. Por una parte, el contenido pedagógico, el conocimiento pedagógico del contenido, perdón, la epistemología del conocimiento físico, y por último, analizamos la perspectiva de género en nuestras prácticas. Ya, entonces, dado este objetivo, echamos a andar esta metodología self-study que se divide en 2 ciclos. El primero que es más individual y el segundo que es más, colaborativo. Ahí está indicado más o menos cuánto tiempo nos tomó cada paso. Son 7. Primero, bueno, una vez decidido qué íbamos a analizar, había que ver dónde o qué íbamos a mirar. Para eso seleccionamos qué íbamos a observar en nuestras unidades de observación. Luego propusimos para esa unidad de observación qué variables íbamos a ver para cada eje, cómo íbamos a descomponer cada uno de estos grandes temas. Y una vez que cada uno lo hizo para su propia unidad de observación, pusimos en común las variables, nos pusimos de acuerdo y procedimos al análisis individual. Esto es más bien descriptivo. Ahí comenzó la siguiente fase, que es la fase colaborativa, donde partimos con una autoconfrontación, miramos las tensiones que había entre nuestra práctica, nuestro posicionamiento, y eso fue matizado por este análisis por el amigo crítico, que para mí es la etapa más enriquecedora. A partir de eso, entonces, después de esa conversación, pasamos a proponer mejoras individualizadas para cada uno de nosotros, y posteriormente hicimos una resignificación final, donde pudimos concluir cómo y cuánto sirvió para cada uno de nosotros, y también valorar la efectividad de esta metodología self-study para la mejora de la práctica educativa. Ya, si queremos ahondar un poco más en esta metodología, nosotros ocupamos una taxonomía metodológica adaptada a partir de Ascona y colaboradores. Como les decía, el enfoque self-study, la unidad de análisis está ahí, con los 3 ejes, y la unidad de observación son para amigo crítico 1, que es Natalie, una lección de la unidad de texto que ella editó y redactó, y para mí unas planificaciones y material didáctico de una secuencia de clases, y la videograbación de una clase online, porque ese era el formato en el que estaba cuando hicimos este trabajo. Bueno, ahí están algunas de las categorías en las que subdividimos cada una de ellas, partiendo por conocimiento pedagógico del contenido, luego la epistemología, y por último, y de manera un poco más incipiente, como se puede ver, la perspectiva de género, donde ahí nos costó un poco más porque también hay menos bibliografía y menos experiencia al respecto. Está menos problematizada, o hace menos tiempo más bien.
Bueno, en los resultados, luego de llevar a cabo toda la metodología que señaló Patricio, yo creo que lo que más, por lo menos a mí me llamó la atención, fue el hecho de encontrarnos con estas tensiones entre nuestro discurso o nuestra manera de entender la enseñanza de la física y lo que llevábamos a la práctica en nuestras experiencias individuales. Nos pasó a ambos que habían tensiones, que no dialogaba de la manera que nosotros esperábamos nuestro entendimiento con nuestro discurso, con nuestra práctica. Y bajo este posicionamiento y estas tensiones fue que básicamente elaboramos nuestras mejoras y en las cuales se enfocaron también las conclusiones que podemos llevar a cabo. Las propuestas de mejora las hicimos de manera concreta para cada una de nuestras prácticas. Por un lado, el amigo crítico 1 soy yo, y esto está siempre pensando en la elaboración de material, que es donde yo me desempeño actualmente, y el amigo crítico 2 es Patricio, que tiene que ver con las prácticas docentes, cómo puede mejorar esto en el aula. Cabe señalar que si bien nos fijamos metas a corto y mediano plazo, los tiempos no son iguales para ambos. Por ejemplo, Patricio puede por ejemplo, mejorar o cambiar e implementar esto de una clase para la otra, por ejemplo. En mi caso, este recorrido temporal es un poco más extenso, porque, por ejemplo, si elaboro un texto, tendría que mejorar para la siguiente elaboración, y eso implica por lo menos meses, pueden ser años, por una parte. Para señalar, por ejemplo, alguna de las mejoras, a mí me compromete mucho la idea de poder también diversificar los materiales didácticos que se presentan en los textos escolares, por lo menos que puedo trabajar yo. Y por otra parte, una deuda que considero importante, que recién ahora en el programa de magíster que estoy tratando de desarrollar y poder investigar y aprender mucho más, tiene que ver con la perspectiva de género y cómo eso se plasma en los materiales. Sobre todo considerando que la física es entendida como más una práctica un poco más masculina, entonces poder salir de ese paradigma y poder resaltar la visión o el trabajo de mujeres dentro de... Patricio, ¿tú algo antes de los resultados? Sí, bueno, por un lado a mí me pasó con cinemática, que es la unidad que, entre comillas, menos me gusta cómo se enseña, ¿no? Porque se tiende a enseñar muy descontextualizada, muy orientado a la resolución matemática, con poca reflexión o poca conceptualización al respecto, muy somera. En este caso, entonces, mi propuesta inicial era partir un poco más por esto conceptual, luego irme un poco al desarrollo de las habilidades de investigación, pero eso me di cuenta que había una tensión epistemológica o histórica y no estaba muy incorporado o integrado esas dos áreas. Entonces, a corto plazo, digamos, dentro de la misma unidad, ahí uno de los arreglos o una de las mejoras que se podría implementar era incluir el aporte de investigaciones científicas históricas para relacionarlas con estas actividades que llegaban a cabo los estudiantes. También explicitar un poco el posicionamiento epistemológico acá de cada uno, que eso se repitió en ambos, y sobre la perspectiva de género, por ejemplo, agregué un criterio de exclusión, o sea, me di cuenta que explícitamente hay que excluir algunos materiales que perpetúen este tipo de género, y eso se puede hacer de un día para otro, o de una clase para la siguiente. Vamos, Nata. Bueno, las conclusiones, bueno, por una parte, creo que fue un trabajo súper enriquecedor para ambos, porque pudimos ver cosas que no habíamos identificado en la práctica, porque gracias a este cruce de información que nos permite la metodología de self-study, se pueden ver otras cosas, porque estamos parados nosotros en particular en distintas veredas como de la misma enseñanza de la física. Entonces, cabe señalar también que para llevar a cabo el self-study se requiere tiempo. Nosotros lo tratamos de simplificar en la línea de tiempo que señaló Patricio para que se pudiera ver, porque es un análisis que la idea es que se pueda hacer de la manera más satisfactoria para todos los participantes.
permite analizar las prácticas y ver estas tensiones que habíamos señalado anteriormente. Y lo bueno es que también puede ser adaptable esta metodología para diversos contextos, porque generalmente, o es más probable que se pueda hacer, por ejemplo, entre pares, entre profesores, que a lo mejor se van a encontrar como otras dimensiones a lo mejor para analizar, que en nuestro caso que era como tan diverso entre ambos, pero se puede hacer. Entonces la idea también a lo mejor es invitarlos a poder implementar esta metodología para que entre nosotros podamos contribuir y colaborar, que es la idea también, creo, de esta misma instancia. Justo con esa, o junto, perdón, con esa invitación, como quiero recalcar que, por ejemplo, nosotros en este caso, entre redactar el trabajo, o sea, entre redactar el texto y hacer la investigación, nos tomó como aproximadamente 8 horas o una cosa así. Entonces, igual se puede hacer en personas que trabajan, digamos, a jornada completa y eso. Gracias. Justo en el tiempo, estamos pasando un minuto. Estamos pasando justo un minuto. Profesor Rolando, pregunta. Está silenciado, profesor. Sí, ya me di cuenta, siempre me pasa. Oye, los quiero felicitar, es una actividad sumamente interesante, un enfoque que yo no conocía, aunque de todas formas en las clases he tratado de promover un poco la interacción precisamente entre los practicantes, y era lo que le había mencionado al profesor Marín, el enfoque este de cruce de análisis de miradas. Pero ustedes lo están haciendo ya en pleno, o sea, son profesionales. Y claro, les comento que en realidad tuvieron un desafío extraordinario porque el ámbito de trabajo es bien diferente. Yo creo que con Natalie hemos trabajado en algún libro de texto, hemos tenido interacción y por ahí nos conocemos. Y con Fafán, bueno, fue alumno mío. Así que los felicito y realmente tuvieron un desafío extraordinario. Ahora, hay aspectos bien interesantes que lograron identificar, que es algo como que voy a usar un refrán muy antiguo que dice, del dicho al hecho hay un largo trecho. Eso es de nuestros padres o abuelos españoles, ¿verdad? Y en realidad es bien interesante que ustedes hayan encontrado eso, porque a veces uno dice, tiene una teoría, explica cosas, pero cuando lo hace, no lo hace tal cual. Y uno mismo no se da cuenta, necesita que alguien lo mire para que se dé cuenta. Así que ese resultado lo encuentro realmente soberbio, importante. El aspecto que quería comentar tiene que ver con que dos estudiantes. Entonces, por eso solo los dos nos podíamos analizar y no había nadie más que pudiera. Y por otro lado está la profesora Carla Hernández, que ella es como la que imparte el curso y ella va a ser como la que nos va a corregir la investigación, pero de ahí podemos también sacar mayores conclusiones, poder mejorar como la metodología que utilizamos, pero solo somos 3 los que estábamos involucrados en esto, entonces no se podía hacer mucho más. no, claro, es una sugerencia para futuro, porque está muy interesante eso para seguir desarrollándolo. Claro, para el trabajo de ustedes ya no queda otra, pero me parece que puede ser interesante eso. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Más preguntas? Alberto. Ah, perdón, Alberto, profesor Alberto. Sí. Bueno, a lo mejor no es tan instantáneo esto, ¿no? Nada, yo quería preguntarle qué categorías descartaron, porque ustedes muestran 3 que las cuales abordaron, pero hubo a lo mejor una lista más larga de algunas que dejaron para otra ocasión. No sé, está el conocimiento de contenido, el tema este tema del género, digamos, el uso de las categorías de género. ¿Dejaron algunos fuera?
¿O no lo quieren contar a lo mejor? No, la verdad es que estaban preconcebidas estas tres categorías o estos tres ejes de análisis por el programa del curso. Tenía que ver con los ámbitos que habíamos estudiado en el desarrollo de las clases y la literatura que habíamos acogido. Pero claro que hay y se pueden proponer y se pueden hacer estudios con los ejes que queramos, por ejemplo. Igual podemos aceptar sugerencias de, si tienen alguna, para poder incluirla en la metodología junto también con este tema del tutor o el consejero que decía el profesor Rolando. De momento no me surge alguna, pero si en el tiempo de esta conversación me surge alguna, la voy a poner por el chat. De todas maneras, por favor. Ok, estaríamos terminando con la presentación de los profesores. A continuación viene la ponencia de la profesora Daniela Galloso, Estrategias de aprendizaje en física de partículas, una exploración a la construcción de creencias epistemológicas en la educación media. Muchas gracias, Víctor. No sé si me escucho bien, ¿sí? Sí, Dani, te escucho. ¿Escuchas? Bueno, y ustedes me dicen si es que ahí ya estoy, ¿verdad? Sí, se ve. Te Bueno. hago la pregunta que le hice a los profesores de recién, Dani. ¿Prefieres que te hable por el micrófono cuando te queden 2 minutos? Sí, mejor porque no veo el chat. Mucho Ya. mejor. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, mañanas a todos y a todas. Muy contenta de estar acá en este encuentro y ver tanta gente conocida. Yo también estudié en la UNCE, ahí Víctor fue mi compañero y veo a Pamela también, varios compañeros que estuvimos compartiendo cosas que dan nostalgia un poco. Así que muchas gracias por este espacio. Hoy día les vengo a hablar de estrategias de aprendizaje en física de partículas. Esta es una exploración que vamos a hacer a través de creencias epistemológicas que yo creo que es un concepto que nos puede ayudar de por qué esto es relevante o por qué es interesante continuar con este tipo de estrategias que van en base a la física de partículas. ¿Ya? Pero antes, ¿por qué física de partículas y no astronomía, mecánica de fluido, otras cosas? Yo creo que lo principal es que escucho un ruido, no sé si tendrá alguien el micrófono abierto. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? Bueno. Muchas gracias, gracias. Entonces, ¿por qué física de partículas? Y es finalmente porque en los últimos años, yo creo que todas nos hemos dado cuenta que al mirar la prensa o cualquier cosa, han habido muchos descubrimientos, ¿sí? Y la física de partículas también es algo como tan lejano, algo que no podemos observar en el día a día. Y también es de mucho interés, sobre todo con el colisionador de hadrones, que es uno de los más grandes en Suiza, ¿no es cierto? Y justamente se han hecho descubrimientos como el bosón de Higgs y ese tipo de temas. Sobre todo en el descubrimiento de que estas partículas pueden llegar a poder desenvolvernos y poder entender también lo que está pasando en el universo. Pero también tiene una lógica un poco distinta en cuanto a su descubrimiento, a cómo es su observación. Entonces creo que es relevante que lo podamos conocer y también podamos ver distintas estrategias que se han ido utilizando a nivel mundial. No es algo que yo haga, ¿sí? Es algo que yo he participado solamente. Son ideas de otras personas, eso es muy importante decirlo, pero que han tenido un impacto mundial bastante grande, ¿ya? Entonces, las creencias epistemológicas, desde mi perspectiva, son una buena mirada en el sentido de que los estudiantes van a tener estas imágenes acerca del mundo que van a conllevar unos paradigmas que pueden ser muy antiguos o clásicos y que se van a presentar en base a transmisión de conocimientos en el aula generalmente. Pero en base a estas nuevas estrategias, creo que nos van a ayudar bastante para poder construir nuevas creencias epistemológicas que vayan ligadas a lo que es más actual, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente explorar estrategias de aprendizaje de física de partículas que sean capaces de construir creencias epistemológicas que sean nuevas y adecuadas a nuestro quehacer actual. Cómo en base a estas actividades que problematizan y construyen esas creencias epistemológicas y también ver si es que esto tiene un impacto a nivel nacional en Chile. ¿Cuál es? The International Particle Physics Masterclass, ese es el gran en el cual yo he participado desde el 2014, y otros workshops de la Universidad de Birmingham en Inglaterra, ¿ya? Entonces, para ir directamente a describirlos, acá tenemos The International
Physics Masterclass, que son de distintos estilos. Sobre todo yo he participado en los detectores del colisionador más grande del mundo, del CERN, que conlleva a Atlas, ALICE, CMS y también LHD. En estos distintos detectores ellos hacen distintas masterclass, ¿ya? Dependiendo de los que ellos han descubierto. ¿Qué se utiliza? Finalmente, ellos van viendo distintos temas que van desde los modelos estándar, partículas, colisionadores de hadrones, y también cómo esto interactúa con la comunidad científica. De hecho, esta idea de estas masterclass nace de este grupo internacional que es International Particle Physics Outreach Group, que es del CERN, claramente, y ellos lo organizaron para que los estudiantes tuviesen como la oportunidad de ser físicos por un día, ¿sí? Esa es como la idea, ser físico por un día. Y está especialmente organizado acá en Chile por la Universidad Católica, hace hartos años atrás, y QuarkNet, que es una organización de Estados Unidos. Entonces se van ligando distintos organizaciones que son de distintos países, y las actividades que conllevan son no solamente análisis de datos reales, que es en base a software, sino que también ir interactuando con físicos que están en los estudios actuales, poder visitar laboratorios, ¿sí? Y poder finalmente tener una interacción no solamente con el grupo en el que se encuentran, sino a nivel mundial. Se hacen videoconferencias que son con distintos colegios. Esto se hace sobre todo en colegios, es importante decirlo antes de continuar. También se hacen entre universidades, pero sobre todo las universidades se encargan de invitar a colegios para que ellos puedan participar de estas distintas actividades. Y la idea es ser físico por un día, y que ellos puedan ir construyendo estas creencias que son distintas, estas creencias que no son en base a que yo hago un ejercicio matemático solamente, sino que también puedo analizar un dato real, ¿sí? Algunas imágenes que les puedo mostrar de ciertas actividades, sobre todo estas son imágenes del 2018, en donde hicimos una gira, como lo llamamos, hacia el sur, y hicimos masterclass en distintos lados, en donde utilizamos cámaras de niebla para ver detección de partículas de rayos cósmicos. Por acá estuvimos viendo con un detector de muones, rayos cósmicos también, ¿sí? Y eso lo hicimos en base a la experimentación. Pero también estaban las masterclass de forma paralela, en donde íbamos enseñando a los estudiantes lo que se está haciendo en física de partículas hoy en día. En base a dónde hacemos análisis de datos, es un programa que se llama Empatía, es un programa súper livianito, súper sencillo de utilizar, en donde se van cargando eventos. Me dio mucha vuelta, hoy día, no sé si está el profe Jonathan acá, parece que no, pero lo que decía el profe Jonathan en la mañana, el hecho de que cómo nosotros llevamos a cabo estos descubrimientos que están descritos en un lenguaje tan complejo, lo llevamos a cabo para que los estudiantes jóvenes puedan aprender de este estilo, y acá hay por lo menos un ejemplo de una estrategia de cómo hacerlo. Finalmente se visualizan distintos eventos de colisiones, y acá en el lado podemos describir cómo actúa el momentum y la energía, ¿sí? De cada una de esas colisiones. Es una experiencia bastante interesante, en donde ha tenido éxito a nivel mundial, porque les comento que se hace en 60 países distintos, han participado 10.000 estudiantes y profesores, y son 220 instituciones en este sentido que están ligadas a las masterclass, ¿ya? Esto es completamente ligado a la física. Entonces, acá vamos a poder ver que se construyen creencias epistemológicas en base a lo que realmente se está haciendo, ¿sí? Y no a lo repetitivo que les decía en un principio. No me quiero pasar en el tiempo, pero voy a ir a la segunda, ¿ya? Yo en el 2019 estuve viviendo en Inglaterra, y tuve la oportunidad... Sí, caché. Tuve la oportunidad de participar en la Universidad de Birmingham, en donde ellos hacían actividades y estrategias que van ligadas hacia el arte y la danza, ¿ya? Hay dos workshops que hacen ellos, específicamente lo organiza el doctor Constantino Nikolopoulos, que es de Grecia, está participando una bailarina contemporánea, que se llama Mayri Pardalaki, y la artista visual Ian Andrew. Y ellos hacen dos workshops, uno ligado a aprender física en base a la danza contemporánea, y otro ligado a aprender física de partículas en base a dibujos con carbón, ¿sí? Se van haciendo distintos dibujos para poder finalmente
hacer el análisis como si fuese la interacción de las partículas con el entorno, ¿sí? Ya se los voy a mostrar en una imagen. Las actividades principalmente se ligan a estas conferencias con los científicos y artistas, es una actividad multidisciplinaria, se hacen coreografías, dibujos y exposiciones, ¿ya? Y acá hay algunas imágenes. Esta es la exposición del artista, que es en base a lo que él hace en el CERN, junto con el físico que ya les nombraba. Esta es su exposición, este es su trabajo, de cómo las partículas, cómo él ve que las partículas interactúan y se generan estos descubrimientos en ciencia, ¿ya? Lo que hacen los estudiantes es lo que está acá a la derecha, en donde tienen, se hacen dibujo con carbón y después van borrando, ¿sí? Van borrando y es la interacción de la partícula. Entonces, lo bacán que tienen ellos es que la visión es hacer visible lo invisible, y se hace en la parte de la técnica, desde lo artístico, ¿sí? Y desde la parte de lo científico es desde el descubrimiento en sí mismo, ¿sí? Y ahí podemos ver la unión multidisciplinaria, que es lo que les decía, es hacer visible lo invisible, en el caso de los artistas sus pensamientos en base a la técnica, y en el caso de la física con respecto a la naturaleza, ¿ya? Hay distintas actividades, si ustedes quieren conocer más de eso, después me pueden contactar también, les puedo comentar más, ¿ya? Entonces, ¿en base a quién vamos a ver el tema de creencias epistemológicas? Como convicciones que los individuos tienen sobre el conocimiento y su adquisición, sobre su organización y la fuente de conocimiento y credibilidad. En este sentido son imágenes que nosotros podemos tener. Y siento que en ambas distintas, lo voy a pasar esto porque lo voy a hablar nomás, en ambas experiencias, que son tanto las masterclass como estos workshops, nos están brindando el poder describir, el poder entender cómo los científicos hacen ciencia, cómo ellos están involucrados con una vida, por supuesto, que lo que se hace no es lo mismo que nosotros estamos haciendo en el colegio, que se puede trabajar con datos reales y que también podemos, desde lo multidisciplinar, conseguir habilidades que son del cuerpo, que son propias de nuestros pensamientos, ¿sí? Y que se van a ir dirigidas a lo que se hace en la ciencia, lo que se hace en los descubrimientos, ¿sí? Creo que en ambos es bastante interesante reflexionar cómo va cambiando las creencias epistemológicas y cómo ayuda esto a los estudiantes a poder aprender ciencia real, aprender que la ciencia no es una mera transmisión, ¿sí? Tiempo, Dani. Sí, última, perdón. Entonces, estas estrategias científicas propongo esta diversidad de estrategias justamente para que podamos hacer frente a este conocimiento que no es repetitivo, como ya les decía, que estas creencias epistemológicas vayan ligadas a habilidades del siglo XXI, un pensamiento crítico y el quehacer de ciencia actual, ¿sí? Y por último, que está esta parte de multidisciplinar, donde vemos el acto creativo y colaborativo desde las habilidades que pueden ir tanto de los científicos hacia el arte en sí mismo. ¿Sí? Eso quería presentarles hoy día. Muchas gracias por su tiempo, perdón por pasarme. Les dejo mi contacto por si quieren escribirme y quizás hablar más de estos temas, o si quieren que hagamos algo en conjunto. Muchas gracias. ¿Preguntas para la profesora? Profesor Rolando. Sí, en realidad no es una pregunta, lo que quiero es felicitar a Daniela y decir que realmente me ha impactado. Es una experiencia, diría, extraordinariamente interesante y útil. Como cosa concreta, me imagino que sea así, estas actividades internacionales se hacen a través de plataformas de comunicación en online, me imagino, algo así, ¿cierto? Muy buena pregunta, porque eso quería abordar y como que por el tiempo no lo seguí abordando. En Chile, la Católica, de la Universidad Pontificia Católica, hace las masterclass de forma presencial. Nosotros lo hacíamos del 2014 hasta el 2020, que ya ustedes saben que pasó todo el tema de la pandemia. Fue de forma presencial. Luego, las masterclass han sufrido una baja por el mismo hecho de que tienen que ser virtuales.
pero está la oportunidad de poder organizarlo. De hecho, está la oportunidad en este sentido de que no solamente sea en base a la Universidad Católica, sino que puede ser una universidad, puede ser la Universidad de Chile, la USACH, que pueda organizar las mismas masterclass y poder hacerlo de forma virtual, o también pensarlo para el próximo año, porque esto se hace entre marzo y abril, siempre es en esa época en la que se realiza, poder organizarlas para que sean presenciales, con los resguardos requeridos. Todo esto, lo bueno es que uno puede entrar en esto, no es algo que es cerrado, sino que en las masterclass, si hay alguna institución interesada, se puede hacer el contacto y se puede inscribir en cada una de estas actividades. Pero están las dos modalidades, tanto la presencial como la virtual. Claro, no entendí mucho entonces la parte de, tú dices que la original es en una universidad en Europa, ¿cierto? No, la original se hacían en Alemania, ¿sí? En Alemania, sí, Pero en Europa, ya. en la original, pero ahora en la actualidad se hacen en 60 países distintos. Se puede hacer donde uno quiera. Entonces, ¿cómo se realiza? En este caso, Ken, que es uno de los organizadores en Quernet, viajaba a Chile y él las organizaba con la institución que en este caso era la Universidad Católica. Pero también se puede hacer el link para que se haga en otra universidad. Entonces, a lo que voy es que es cambiante. Puede ser en cualquier lugar si ustedes quisieran organizarlo. Ya, muchas gracias. Ahora lo que quería hacer un comentario general para varias presentaciones que he observado y es un llamado a reflexionar. En varias oportunidades he visto que se utiliza el término transmitir conocimiento y resulta que desde el enfoque del constructivismo esta idea de transmitir ya ha quedado definitivamente fuera de obsoleta, porque la pedagogía no consiste en transmitir, ya que no hay una inyección, no hay una cosa que uno pueda permearle al otro, ni por ósmosis, sino que es construcción de conocimiento o promover la reflexión para aprender. Entonces, solamente ya hacer un llamado a que reflexionen en la validez de usar el término transmitir. A mí me da picazón. Se lo digo en forma coloquial. Eso nada más. Ya. Muchas gracias. Profesor, ¿había otra mano levantada? Sí, María José había levantado la mano. Carreño. Sí, había levantado la mano, pero mi pregunta iba en la misma línea del profesor Rolando, es ¿dónde se hacía? Si es que, por ejemplo, están pensando como, no sé, se me imagina seleccionar colegios de distintas regiones para poder a lo mejor llevar esto a los colegios, porque igual ahí uno piensa en, bueno, claro, todas las personas que quieran pueden ir a las universidades, pero ¿qué pasa con estudiantes que a lo mejor o personas que sí quieren, pero están muy lejos o no tienen los medios como para poder ir a una universidad? Entonces, más o menos por esa línea iba mi pregunta y cómo lo están pensando, si es que existen planes a futuro. Ahora, tú explicaste muy bien que esto es como algo que se hacía en la Católica acá en Santiago, pero por lo que vi tú trabajas en el Maule, ¿o no? Sí. Entonces, si es que estás pensando... Si es que estás pensando en hacer algo más local, cuéntame un poco más de eso. Sí, te comento, es que yo trabajo en la Universidad Católica del Maule, en Talca, en realidad, y de hecho yo estoy pensando en poder realizar estas masterclass desde más lo territorial, ¿no es cierto?, desde esta parte del Maule, con los estudiantes que están adscritos. En mi caso, yo como trabajo en esta universidad, trabajo desde el PASE. Yo soy facilitadora del PASE en física en esta universidad. Entonces, lo que estábamos pensando nosotros es que como hay 31 establecimientos que están adscritos al PASE, es poder realizar este tipo de actividades con ellos, sobre todo considerando que sean instituciones que están en contexto de vulnerabilidad, ¿ya? Eso es en mi caso. Pero, como les comentaba, si hay alguien interesado en poder realizarlo, uno se puede inscribir en las mismas páginas y poder gestionarlo. Es algo que, si hay mucho interés, se puede gestionar más allá. De todas formas, como está en proceso todavía, también sería una buena iniciativa poder hacerlo online para que muchos de los estudiantes que no tienen
el acceso de poder ir a un lugar o al otro se pudiese realizar. Dentro de las experiencias que nosotros hemos hecho, es que en un principio se hacía en Santiago, después se hizo con la Santa María en Valparaíso, ¿sí? Y después nosotros hicimos esta gira hacia el sur, en donde estuvimos en muchos colegios. De hecho, no nos centramos en universidades, nos centramos solo en colegios, y en colegios que estaban bastante alejados. Entonces, en el futuro, la idea es retomarlo, porque obviamente el tema de pandemia ha hecho que no se ha podido retomar esto que era el poder ir visitando distintos lugares, sobre todo lugares que sean más lejanos. Esas son las proyecciones en cuanto a las masterclass. Ahora, en cuanto a lo otro que les comentaba, las otras actividades que son desde arte y danza, es más que nada una invitación. Una invitación para que también nosotros podamos crear actividades que sean multidisciplinarias y que conlleven a esta construcción, justamente como lo decía el profesor Rolando, de creencias epistemológicas que nosotros estamos proponiendo en este sentido. Eso, no sé si hay más preguntas. Lamentablemente por tiempo no podemos responder más preguntas, ¿ya? Lamentablemente. Tenemos que pasar porque está muy interesante el tema, pero tenemos que pasar a la última ponencia del profesor Javier Pulgar, si es que no me equivoco. Sí, Javier Pulgar está por ahí. Sí, aquí estoy. Sí, voy a compartir pantalla. Profesor, le pregunto lo mismo que les he preguntado a los últimos. ¿Prefiere que le avise por el micrófono? Y la respuesta va a ser la misma. Sí. Excelente. Porque es mejor que estar mirando y de alguna manera como que distrae ¿cómo se llama? El chat. La pregunta de rigor, ¿se escucha y se ve bien? Se escucha y se ve, profesor. Ya, perfecto. Bueno, un gusto saludarles a todos y todas esta mañana. Y un placer participar de este encuentro. Las charlas anteriores han sido súper interesantes, bien instructivas. Y el objeto de la charla que voy a dar ahora es bastante distinta en términos metodológicos, ¿ya? Porque, y cuyo objetivo en el fondo es como de alguna manera converger ideas desde el fondo de la sociología, la creatividad, la innovación, ya la literatura de redes sociales, y para poder entender en el fondo las dinámicas sociales que ocurren en el aula, ¿ya? Y para esto, bueno, yo hago uso bien intenso en el fondo de lo que es análisis de redes, ¿ya? Con el objetivo de informar un poco qué es lo que ocurre cómo interactúan los estudiantes en relación con las metodologías que se administran y que se diseñan para diferentes cursos de física, en este contexto de física y matemática. Entonces, lo primero es, en el fondo, identificar ciertos principios de las redes, ¿ya? En el análisis de redes, ¿ya? Cuando hablamos de análisis de redes, lo que nos imaginamos es redes sociales, sobre todo, no es Facebook, Twitter, Instagram, sino que son cómo se mapean las relaciones sociales dentro de un contexto social, en este caso, el aula, ¿ya? Esto nos permite identificar, por ejemplo, relaciones, ¿ya? De diferente naturaleza que se declaran, ¿ya? En este contexto entre dos personas, ¿ya? Cada uno de estos circulitos que está ahí, circulito A, B, C, D, F, G, H, ¿cierto? Son nodos que en el fondo son actores o actoras, ¿ya? En este caso van a ser estudiantes dentro de un curso, ¿ya? Y el presupuesto fundamental para poder entender procesos como el aprendizaje, la creatividad, la innovación, que son básicamente, que entran dentro de estos mismos de procesos cognitivos bien poderosos, pero que se nutren de procesos sociales también, ¿ya? Es que la información fluye a través de estos vínculos, ¿ya? Y como la información fluye a través de estas relaciones, es decir, yo puedo acceder a cierto tipo de información y desde ese acceso construir conocimiento. Entonces, aquí lo fundamental es que la naturaleza de la información a la que yo puedo acceder y potencialmente aprender, ¿ya? Va a depender en el fondo, de la naturaleza o de la fortaleza que tenga ese vínculo, esa relación, ¿ya? Entonces, aquí de forma bien como diagramática, ¿cierto? Estas flechitas más gruesas en el fondo indican relaciones fuertes, ¿cierto? Como por ejemplo, relaciones de amistad, donde hay un compromiso mutuo entre dos personas, ¿ya? Y
y estas flechitas más delgadas en el fondo indican como son relaciones de alguna manera que son más débiles, es decir, yo conozco a alguien, por lo tanto puedo acceder a cierto tipo de información. Entonces, entre vínculos débiles, el tipo de saber que se puede acceder, el tipo de información al que se puede acceder es desde el tipo de saber qué. Es decir, ¿cuál es la segunda ley de Newton, por ejemplo? Bueno, aquí está la segunda ley de Newton, ¿ya? Sin embargo, cuando esta relación se produce entre dos personas que comparten un vínculo más estrecho, donde hay mayor energía, mayor compromiso mutuo, ¿cierto? Yo puedo acceder y puedo construir conocimientos de carácter más profundo. Es decir, por ejemplo, cómo transfiero, cómo aplico la segunda ley de Newton en diferentes contextos, ¿ya? Hay estudios bien interesantes respecto a, yo puedo acceder a información del tipo, por ejemplo, ofertas laborales, ya fuera de mi contexto, de mis núcleos más cercanos, es decir, si conozco a alguien, me lo encuentro en la calle, esta persona me puede indicar algún pedacito de información que yo no conocía, ¿ya? Pero el aprendizaje de ideas complejas ocurre fundamentalmente a través de relaciones que son de carácter más fuerte, ¿ya? Entonces, lo anterior de alguna manera motiva a esta pregunta de investigación, que es ¿cuál es el efecto académico, en el fondo, de diferentes relaciones colaborativas en cursos remotos de física y matemáticas? ¿Ya? Esto en contexto pandemia, ¿cierto? Donde las relaciones sociales, por supuesto, que se limitan porque están mediadas a través de, ¿cómo se llama?, tecnologías de la información. Entonces, queremos ver, esto partió como un estudio exploratorio, ¿cierto? Donde medimos redes en dos colegios, ¿sí? Un colegio rural y un colegio urbano, ya en dos cursos, en dos cursos paralelos en el fondo. Y lo que hicimos, bueno, en las asignaturas de física y matemática, ¿cierto? Cuyas metodologías en el colegio 1, ¿cierto? Este colegio rural era fundamentalmente expositiva y ejercicio. A los estudiantes les entregaban videos a través de WhatsApp, se subían guías de ejercicio de la plataforma, etc. Y en el colegio 2, que es un colegio que se ha emplazado en la ciudad de Concepción, en el curso de física se trabajaban actividades de carácter activo, ¿ya? Metodologías activas, es decir, donde los estudiantes trabajaban de forma grupal, resolviendo proyectos de corte bastante creativo, es decir, el diseño de videos explicativos, ya no solamente el consumir videos explicativos, sino que el desarrollar videos explicativos, es decir, manipular el contenido. Y en matemática trabajaban de forma expositiva, igual a través de guías de ejercicio, ¿ya? Entonces, las mediciones, ¿qué es lo que medimos acá? A los estudiantes se les preguntó, bueno, y de toda la lista de estudiantes que están en su curso, en el curso, indiquen cuáles son sus amigos o amigas, ¿cierto? Con quién colaboran, y a quienes ellos identifican como un buen o una buena estudiante, ¿ya? De esa forma, de alguna manera, podemos identificar 3 niveles de relaciones sociales que se generan entre estos y estas estudiantes en estos cuatro cursos, ¿cierto? Y construir, caracterizar de alguna manera las relaciones de colaboración. Es decir, este es un diagrama que explica, ojalá de forma bien clara, cómo se construyeron estas variables, ¿ya? Entonces, primero partimos de la red de colaboración y la solapamos a la red de amistad, es decir, vamos colapsando una con la otra. Entonces, por ejemplo, entre A y B existe una relación de colaboración y además existe una relación mutua de amistad. Por lo tanto, entre A y B identificamos que existe una relación de colaboración con amistad. Y a eso nosotros le podemos atribuir como, en el fondo, el calificativo de que es una relación colaborativa fuerte, por ejemplo, ¿ya? Mientras que por ejemplo, entre B y C, no, entre A y B, entre A y C, perdón, existe una relación colaborativa, pero no existe un vínculo de amistad entre ellos, declarado, ¿cierto? Por lo tanto, la relación de colaboración es una relación sin amistad, por lo tanto, le podemos atribuir el adjetivo de que es calificativo de que es débil. Entonces, en estas 4 visualizaciones, ¿cómo se llama?, nos permiten identificar una de las ventajas de trabajar con redes, es que uno puede como colapsar harta información dentro de un mapa, ¿ya? Y este es el mapa de relaciones sociales del curso del colegio 1, ¿cierto? Si se fijan, la primera diferencia es que
la densidad de links que existe en el colegio 1, ¿cierto? Es muy menor al colegio 2, ¿ya? Y bueno, esto puede ser atribuible en el fondo al acceso a Internet y a las metodologías propiamente tal, ¿cierto? Recuerden que el colegio 1 es un colegio rural, ¿cierto? Y el colegio 2 es un colegio que está emplazado en la ciudad. 2 minutos. Ya, voy a avanzar rápido entonces. Entonces, pasando rápido a los resultados, que esto es lo que más interesa. En el fondo, a través de modelos de regresiones lineales, ¿cierto? Metimos muchas variables, puede hacer análisis en el fondo estadístico para poder validar todas estas cosas. Lo que encontramos es que el efecto de la colaboración, el grado simple de la colaboración, tiene un efecto positivo en física, ¿ya? Y al separar entre la colaboración entre amigos y no amigos, la colaboración entre amigos tiene un efecto también muy positivo en física, ¿ya? Sin embargo, cuando introducimos la variable de prestigio académico, es decir, la percepción de buenos estudiantes, estos efectos son nulos, ¿ya? Estos efectos son nulos. Esta es la red de matemáticas, uno puede hacer análisis en el fondo y ¿cómo se llama? Extraer información bien similar a la de arriba. Aquí en matemática, recordemos que estos en el fondo son metodologías de carácter expositiva y resolución de guías de ejercicio. Nuevamente la colaboración es un predictor positivo de rendimiento. Acá la colaboración nuevamente entre amigos también es positivo, y aquí surge el prestigio académico en el fondo también como un colaborador diferenciador, como un elemento, una variable diferenciador hacia la colaboración. Entonces, perdón, hay dos cosas fundamentales que son interesantes interesantes acá. Primero, en función de la evidencia de las redes, ¿cierto? Y en la naturaleza de la información que es posible aprender en función de, valga la redundancia, la naturaleza de las relaciones sociales, ¿cierto? El tipo de información necesaria para poder tener un buen rendimiento en física y matemática se asimilaría en el fondo con información que es de carácter complejo. Es decir, los instrumentos de evaluación diseñados para poder evaluar en estos contextos de física y matemática demandarían de la transferencia de información que es compleja de aprender. Por lo tanto, se fortalece a través de relaciones, es mejor aprendida a través de relaciones colaborativas fuertes, ¿ya? Y lo otro, que a mi juicio es un punto súper importante y súper interesante, es que el prestigio académico, el acceder a ciertas jerarquías académicas dentro del curso, tiene beneficios, en fondo, tiene beneficios en contextos tradicionales. Lo que nos permitiría quizás interpretar que la percepción que tienen los estudiantes de ser un bueno o una buena estudiante en el curso estaría súper arraigada con actividades de corte tradicional. Es decir, resolución de problemas matemáticos en física, resolución de guías de ejercicio de matemáticas, ¿ya? Sin embargo, al incluir en el fondo el contexto, el fondo metodologías de carácter más activo, ¿ya? Las ganancias de acceder a estas jerarquías académicas no son tales, no se reproducen de la misma forma, ¿ya? Y esos resultados también yo los encontré en otro estudio, donde también se hace el paralelo en el fondo entre actividades tradicionales, resolución de problemas similares a libros de texto, y resolución de problemas de carácter creativo, cuando el diseño de productos en función del conocimiento en física, donde la jerarquía académica, es decir, ser percibido como un bueno o una buena estudiante en el curso, tampoco genera esas ganancias en términos, o no se relaciona de alguna manera la correlación básicamente es cero con el rendimiento, mientras que en contextos tradicionales esa percepción de ser bueno o buena estudiante sí correlaciona bastante fuerte con el rendimiento académico. Tiempo. Justo acabo de terminar, así que agradezco a la audiencia. ¿Preguntas? ¿Preguntas para el profesor? Patricio. Gracias. Oye, súper interesante este tema de las redes. Nunca lo había visto, lo encuentro novedoso. Ahí tengo una pregunta, por ejemplo, para ser amigo o para declararse como colaborador, ¿tiene que ser mutuo, por ejemplo? ¿Qué pasa si un estudiante considera al B amigo, pero el B no lo considera, sino que es solamente colaborador? Ahí, ¿cuáles son los criterios para determinar la naturaleza de la relación? Esa es una buena pregunta, y bueno, son decisiones ya de carácter más metodológico.
porque hay, por supuesto que existe, en el fondo, existen diferentes métricas y diferentes variables que uno puede, en el fondo, decidir utilizar dentro del análisis. Por ejemplo, una de ellas, por ejemplo, es el grado de salida, es decir, a quién yo identifico como amigo, ¿ya? Otra es que yo a la amistad, al atributo de amistad, en el fondo le pongo el filtro de que tiene que ser una relación recíproca, al igual que con la colaboración. En el caso de la colaboración, nosotros simplemente dijimos, bueno, yo identifico a alguien como colaborador, ¿ya? Y esa persona también me puede identificar. Lo que medimos fueron los grados de entrada y los grados de salida, en el fondo como que indistinto la direccionalidad, ¿ya? Porque al final el acceso, si una persona accede a mí, de alguna manera también yo estoy incluyendo información que yo puedo pasar, que esa persona me puede entregar a mí y viceversa. Ahí son decisiones metodológicas que uno puede tomar. Pero dentro del análisis, sí es interesante en el fondo, por ejemplo, en el prestigio académico, solamente consideramos los grados de entrada, es decir, quién es percibido como un buen estudiante, ¿ya? Generalmente los estudiantes que tienen mayor grado de entrada en esta red de prestigio académico son estudiantes que tienen mejor rendimiento. Los estudiantes que tienen mayor grado de salida, es decir, quienes identifican a otros buenos estudiantes, son aquellos que tienen peor nota, ¿cierto? En el fondo, esas jerarquías en el fondo académica son bien interesantes de identificar, y uno de los objetivos, en el fondo, lo que yo hago es que este tipo de análisis permita como informar ciertas decisiones pedagógicas, sobre todo la formación de grupo, y de alguna manera, en el fondo, facilitar los procesos para que estas dinámicas colaborativas sean lo más efectivas posible. Gracias por la pregunta. No sé si hay tiempo para... Profesor Rolando tiene la mano levantada, creo que alcanzamos a hacer una pregunta más. Dale. Sí, hola Javier. Javier, es bien interesante el análisis y la propuesta que has hecho y sumamente compleja, sí. A mí me queda una oscuridad o no comprensión con respecto al tema de la valoración de prestigio, que es bien interesante. Ocurre que da resultados positivos, pero solamente en el ámbito de clases tradicionales y desarrollo tradicional. Entonces no me queda claro qué causa puede tener eso. Y a lo mejor si apunta a un tema que he visto que muchas veces influye mucho, es el individualismo en el comportamiento de los estudiantes. No sé si tienes algún comentario que me aclare un poco, no sé, eso. Sí, gracias por la pregunta, porque a mi juicio, porque el cómo uno se aproxima a otra persona, cómo uno se relaciona con otra persona, va muy de la mano en el fondo con ciertas evaluaciones y percepciones subjetivas, por supuesto, que uno tiene respecto a las conductas, a la forma de ser, a la forma de vestir, etc. Entonces, que la jerarquía académica, en el fondo, se relacione con, permita mejores resultados en contextos tradicionales, significa que mi interpretación es que esa concepción, esa percepción de jerarquía académica está muy relacionada con conductas y rendimiento en actividades de carácter tradicional. Mientras que cuando la actividad de aprendizaje es más abierta, demanda de otro tipo de competencias creativas, comunicación, originalidad, innovación, etc., ese tipo de conductas y habilidades quizás no están muy relacionadas con ser un buen estudiante o una buena estudiante en un curso de física o en un curso de matemáticas, por así decirlo, ¿ya? Entonces, mi estimación es que ahí estamos de alguna manera fallando, porque la concepción que tiene el estudiante en el fondo, de su propio rol, termina estando muy arraigado en estas actividades que son de corte bien tradicional. Y eso, de alguna manera, nos estamos pisando la cola, porque en el fondo la tendencia es ir a desarrollar competencias de carácter, en el fondo, transversal, como la creatividad, el trabajo en equipo, la comunicación, ¿cierto? Habilidades de indagación, etc. Entonces, una de las cosas que yo, por ejemplo, imaginémonos un mapa de una red, ¿cierto? Y los buenos estudiantes van a estar en el centro. Los que son percibidos como buenos estudiantes de física van a estar en el centro. Pero ¿qué pasa si le preguntamos a los estudiantes ¿quiénes son creativos? ¿O quiénes son innovadores? Lo más probable es que
es muy probable, mi estimación, como exagerando quizás el fenómeno, es que esos estudiantes estén en la periferia. Esos estudiantes estén en la periferia. Entonces, yo creo que ese es un tema, gracias, le agradezco la pregunta, porque creo que es un tema que nos permite como reflexionar respecto a la colaboración y en función de la actividad de aprendizaje en el aula. Y de ahí empezar a tomar decisiones, porque esas percepciones subjetivas están en el aula y los estudiantes, en el fondo, todo el mundo, todos experimentamos esas percepciones subjetivas al momento de querer aproximarnos a alguien o no, para desarrollar relaciones de amistad, colaboración, etc. Si a alguien le interesa este tema, yo encantado de colaborar o de seguir conversando respecto a esto, sin ningún problema. Así que muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por las preguntas. Gracias a tu explicación, esto podría marcar un punto de investigación futuro, quizá. Sí, esa es la idea, sí. Esa es la idea. Muchas gracias. Muy bien, con esta era la última ponencia. Profesora Pamela, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, muchas gracias a todos y a todas las que participaron de esta sala. Ahora damos por finalizada esta sesión de la mañana y quería invitarles nuevamente y recordarles que por la tarde comenzamos a las 14:30 con la sesión de los talleres. Ahí está en el chat el link donde se pueden inscribir si es que aún no lo han hecho. Ahora se cierra esta sala y a las 14:30 regresamos solamente a los talleres que ustedes se han inscrito, ¿ya? Hay dos franjas horarias de talleres, una que comienza a las 14:30 y la otra a las 16 horas. Y al término del segundo taller, a las 17:40 alrededor, ahí vamos a hacer una sesión plenaria en la sala principal. ¿Sí? Profesor Rolando, cuénteme. Pamela, tengo una duda porque me parece que la profesora Verónica había dicho que había que volver a la sala principal ahora. Sí, lo que pasa es que todas las salas han terminado a destiempos, entonces decidimos que vamos a finalizar acá y a las 14:30 todos regresamos a las salas que nos hemos inscrito. Listo. Y a las 17:40 nos vemos todos en la sala principal. Ya. Para finalizar este encuentro. Chao, Muchas gracias a todos y a todas entonces. Gracias, chao. Gracias, hasta luego. Buenas tardes, chao, chao. Chao. Chao, que estén bien, gracias. Chao.